arquitecto, claro que nos hablará de urbanismo y se llama su ponencia Agenda Urbana hacia la Habitabilidad. Como ustedes pudieron ver en su currículum, es una persona experta en urbanismo y ha logrado que en esta ciudad se combata terriblemente, porque aparte de ser un gran urbanista, es una persona extraordinariamente honesta. Recibamos con un aplauso al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. Buenos días a todos. Lo decía a mi llegada que es como llegar a mi casa. La verdad sí lo siento, porque encontrarme con tantos y tan buenos amigos de batallas gremiales, con muchos de ustedes lo he compartido, con Jorge Arganis siendo el presidente, después con Eugenio también me tocó compartirlo, pero en muchas tareas previas y posteriores lo hemos venido haciendo, pero también desde lo académico, desde estas trincheras públicas también me ha tocado hacerlo, con Alejandro Nissen, ahora con mi amigo Edgar Tunguy. Entonces, la realidad es que esto se convierte en una tarea de muchos ámbitos, pero finalmente la defensa es la misma. ¿Qué hacemos con nuestra ciudad? ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la reflexionamos? Estamos en momentos diferentes. Por eso tener esta oportunidad de compartir este momento con ustedes, con un grupo tan selecto, con esta misión de reflexionar sobre cuál es el futuro de nuestra ciudad. Comentaba ahorita hace un momento con Salvador, en aquella época en la que operaba un grupo llamado 2020, que coordinaba Jorge Cabezud, en donde también había un trabajo intergremial de este Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Empresas de Consultoría. Me parece que fue un buen ejercicio, que lo que buscaba era identificar acciones concretas, una cartera de proyectos que le pudieran servir al entonces Departamento del Distrito Federal. Entiendo que este Grupo 2030 tiene esa tarea o este compromiso de prospectar, de reflexionar sobre cuáles pueden ser estas aportaciones. Hoy la ciudad se encuentra en una fase diferente, en transición. Muchas de las expectativas que teníamos hace muchos años, el próximo año, recordemos, se cumplirán 40 años del movimiento de los asentamientos humanos, que fue lo que dio origen a la planeación institucionalizada en México. Con la promulgación de la Ley de Asentamientos Humanos, hay muchos aquí que intervinieron en ello, a Jorge Jiménez Alcaraz desde las trincheras operativas con Pedro Ramírez Vázquez. El otro día lo comentábamos con Mariano Araiza también, que le tocó ser propulsor de ese proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos. Pero bueno, estamos por cumplir 40 años de aquel momento en el que se visualizaba esta ciudad, el Valle de México ya, aunque eran unos cuantos los municipios conurbados, con una expectativa de poder tener 40 millones de habitantes para el año 2000. Afortunadamente nos equivocamos, tal vez no estaba muy desarrollada la metodología para hacer prospectiva, por lo menos conforme a las tendencias que traía la ciudad, por el ritmo de crecimiento, por un proceso muy intenso de migración a la ciudad, por la alta concentración que esto representaba para la Ciudad de México, para Guadalajara y Monterrey, que eran las tres grandes zonas metropolitanas. Esa era la expectativa que se tenía. Sin embargo, aquellas políticas implementadas desde la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de conformar todo un sistema de planeación, de operar esta Ley General de Asentamientos Humanos, que desde luego, si lo analizamos a la luz de estos 40 años, hay muchos conceptos que se han venido modificando. Aquella preocupación que teníamos de a dónde acomodar a toda esa población que iba llegando a la Ciudad de México, hoy es diferente. Hoy ya
las preocupaciones no es este alto crecimiento o esta inmigración hacia el Valle de México. Hoy en realidad la preocupación es dónde acomodamos a esta misma población, a este bono demográfico que ya creció, que ya demanda fuentes y empleos. Un poco para irme en el orden que trae la presentación, le hemos llamado Agenda Urbana hacia la Habitabilidad, entendiendo que el alcanzar la habitabilidad en la escala que esto represente, desde escalas íntimas de una vivienda o un barrio o una ciudad, es lograr los satisfactores suficientes para que la población pueda desarrollarse, pueda tener una calidad de vida suficiente y acorde a sus aspiraciones. Entonces, esta Agenda Urbana de la Habitabilidad además responde al eje 4 estratégico del Programa General de Desarrollo, que es el plan de gobierno, en donde se definen una serie de acciones que tienen que ver con desarrollo urbano, con espacio público, con la provisión de los servicios urbanos, con las obras de infraestructura, con las obras públicas. En fin, es un trabajo que articula a distintas secretarías del gobierno de la ciudad, desde luego la Secretaría de Obras y Servicios, hoy a cargo de Edgar Tunguy, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Medio Ambiente en la parte de ordenamiento territorial por lo menos, y al interior de cada una de estas dependencias. Entonces esta agenda es intersectorial, tiene que ver con distintos responsables del gobierno de la ciudad y por tanto es lo que buscaría un mejor espacio habitable para esta ciudad. Entiendo que yo le puedo ir cambiando. Bueno, ¿qué tenemos hoy como característica de las ciudades en el mundo, las ciudades en la actualidad? Bueno, las ciudades presentan características fundamentales. Uno es la alta complejidad, o sea, es una característica que en estos ejercicios de prospectiva están siempre presentes. Las ciudades son complejas, representan ámbitos que establecen ciertos retos a partir de los cuales se debe de ir estableciendo una serie de estrategias y de instrumentos para ir transformándolas. Sin embargo, también reconoce la capacidad autogestiva, estas capacidades de transformación, esto que algunos ya utilizan el término resiliencia, esta capacidad de adaptación para irse transformando las ciudades. Entonces, es una característica en todas las ciudades del mundo, todas han pasado por procesos de transformación, salvo historias épicas, ninguna ciudad ha desaparecido, todas las ciudades se han venido transformando. Preocupaciones que se tenían en alguna época, sobre todo a raíz de la revolución industrial, qué iba a suceder con estos procesos de inmigración, con el uso de nuevas tecnologías, con la contaminación que esto generaba. Bueno, finalmente se han venido transformando, adaptando, lo cual tampoco es para confiarse. Desde luego tenemos que ir identificando estos impactos, monitoreándolos y poderlos transformar. Otra característica natural de las ciudades es su diversidad. Las ciudades por naturaleza son diversas, por las actividades que se desarrollan, por igual son sitios de residencia, sitios productivos, sitios de satisfacción de necesidades educativas, de salud, de recreación. Lo natural es esta diversidad, la diversidad en la mezcla de grupos sociales, en la mezcla de actividades productivas. Entonces esta es una característica que tenemos que reconocer y que tenemos que asumir como tal. Las ciudades son diversas. Eso tiene que ver mucho con lo que en términos de ordenamiento territorial compramos aquel concepto de los congresos internacionales de arquitectura moderna de allá de los años 30, en donde lo que se recomendó eran las zonificaciones de uso del suelo, y de ahí traemos estos modelos de zonas habitacionales puras, de zonas industriales puras, cuando la característica natural de nuestras ciudades es la diversidad, es la mezcla, es esta mixtura de actividades, que desde luego decirlo en abstracto suena fácil. Cuando lo decimos y en el auditorio está lleno de vecinos de Las Lomas, la reacción no es tan positiva,
Digamos, esta ciudad es resultado de distintos modelos, de distintas formas de ir ocupando el territorio, pero una característica es la mezcla, la diversidad de estas actividades. Otra característica es la incertidumbre. Lo que siempre suponíamos que las ciudades eran totalmente controlables, que eran procesos físico-espaciales, que con que definiéramos una zonificación y expidiéramos usos del suelo era suficiente para que las actividades se acomodaran. Hoy reconocemos que este enfoque físico-espacial, en una crítica hacia el urbanismo que hemos venido aplicando en estos 40 años, es que las ciudades tienen estos procesos sociales, económicos, culturales, que responden a lógicas necesariamente diferentes. Lo que hace algunos años teníamos implementado, por allá a principios de los 80s, en el entonces Departamento del Distrito Federal, además de los programas institucionales, con la llegada en aquel momento de Simón Izán como secretario de Obras y de Eduardo Rincón Gallardo como secretario de Desarrollo Urbano, bueno, se implementó algo que se llamaba el Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, el PRUPE, que establecía como una manera de reorientar, reordenar la ciudad, una serie de medidas para consolidar centros urbanos y corredores urbanos. En aquel momento el propósito era descentralizar el centro histórico y tratar de acercar a la ciudadanía los satisfactores a través de centros urbanos. En ese momento pensábamos que lo adecuado era delimitar polígonos, esos polígonos controlar el suelo y hacia allá inducir las inversiones. Hoy las lógicas de inversión son totalmente diferentes. Ya la estructuración no es a partir de estos grandes centros urbanos, sino bajo otras lógicas de inversión. Entonces tenemos que estar atentos a estos procesos. Eso nos da la incertidumbre, lo cual nos lleva a la necesidad de aplicar la prospectiva como medida de construcción de escenarios, de poder establecer cuáles son estas imágenes objetivo hacia las que pretendemos transitar. Y esto se da en todas partes del mundo. Esta incertidumbre la han vivido países europeos con ciudades muy consolidadas, en donde las crisis petroleras los hicieron reflexionar y transitar hacia instrumentos más flexibles, o las crisis financieras recientes también los han obligado a tener que rediseñar todos sus instrumentos. Entonces, por ello la importancia de tener presente la incertidumbre y, bueno, desde luego el que a partir de ello se realicen estos ejercicios de identificar cuáles son las medidas futuras. El principal desafío que tienen cualquier gobierno en el mundo es reorganizar estas actividades espacialmente, dónde acomodarlas, en qué condiciones hacer esta redistribución, cómo distribuir los costos y los beneficios, que esto en algunos países está muy identificado. Hay países como Brasil o Colombia que tienen muy desarrollados conceptos como la recuperación de plusvalías, que permite identificar cuáles son los derechos del propietario, cuáles son los derechos de la ciudad, y a partir de ello determinar quién paga qué, cómo es esta distribución de costos y beneficios. Hoy en esta ciudad no lo tenemos, no existe un marco jurídico adecuado, cuando estos son los procesos que tenemos que ir desarrollando. Bueno, la habitabilidad fundamentalmente es lo que el ciudadano siente, percibe como necesario, como oportunidades, como los recursos que son necesarios tener para satisfacer estas necesidades. Es el gran reto, cómo logramos hacer una ciudad más habitable, más funcional, con satisfactores en proximidad, que nos evite estos grandes traslados, que nos permita resolver lo básico en un entorno inmediato y no tener que hacer estos grandes desplazamientos que hoy tenemos, además con un parque vehicular en crecimiento. Ya se habla de 4 millones de vehículos en el Valle de México, hay quien lo lleva a 5 millones, y con esta tendencia en muy pocos años llegaremos a 10 millones de vehículos. Entonces, a partir de este hábito y la manera en que hemos venido ocupando el territorio, bueno, la expectativa no es muy halagüeña. Bajo este concepto y esta tendencia,
pues seguramente ni un tercer piso nos alcanzará a servir, aunque a Edgar lo traería muy atareado construyéndolo en la ciudad. Entonces tenemos que hacer un replanteamiento de lo que esperamos sea la habitabilidad en nuestra ciudad. La ciudad que tenemos, bueno, en términos demográficos, hoy esta ciudad solo tiene 8.9 millones de habitantes según los datos del censo del 2010. Todo el Valle de México llega a 19, si lo extrapolamos a la condición regional o megalopolitana, bueno, ya podemos estar hablando de 22 millones de habitantes. Sin embargo, lo que es la mancha continua no llega a los 20 millones, lo cual pareciera, si lo comparamos con aquel escenario que se vislumbraba hace 40 años, pues es benigno porque nos quedamos a la mitad. Desde luego, todo es comparado con ¿qué? Tener esta población con un patrón de ocupación tan ineficiente que nos obliga a estos grandes traslados desde la periferia, porque la población hoy, por lo menos en la Ciudad de México, no está creciendo y los municipios inmediatos tampoco lo están haciendo, también están expulsando población. Ya municipios como Naucalpan o Tlalnepantla están expulsando población. Entonces, se están yendo al borde de esta mancha metropolitana y eso es lo que genera estos grandes desplazamientos. Hay que reconocer que la manera en que se promovió la vivienda en las dos anteriores administraciones, bueno, evidentemente consolidó ese patrón ineficiente, construyéndose vivienda a 2 y 3 horas de distancia, pero sin las suficientes fuentes de empleo, sin generar esa mezcla de actividades que permitiera satisfacer o hacer ciudad, el resolver las necesidades de 24 horas. Eso es lo que origina estos grandes desplazamientos. Se habla que la Ciudad de México pierde alrededor de 100,000 habitantes al año, que se van a esa periferia cada vez más lejana o incluso están yendo a las ciudades de la corona regional o a veces a ciudades más remotas. Esta es la ciudad que tenemos, pero por otro lado también traemos el bono demográfico. Hoy tenemos un porcentaje de la población que, producto de las políticas de planificación familiar, se reduce la base de la población de menor edad, pero justo en la franja que es la demandante de vivienda, de empleo, de equipamientos, es donde está el gran reto. De ahí la necesidad de atender todas estas grandes demandas, de tener que construir 40,000 viviendas al año, solo en la Ciudad de México, más lo que se tiene que dar en la parte metropolitana del Estado de México y del Estado de Hidalgo, en donde acomodamos a toda esta población, donde hacemos los millones de metros cuadrados de oficinas, de servicios, de comercios que se están dando ya en la ciudad. Entonces, este es el gran reto. Entonces, por un lado traemos el bono demográfico que tiene esta alta demanda, por otro lado tenemos una relativa suficiencia de recursos financieros para todo el tipo de inversiones que se están dando en la ciudad. Sin embargo, todavía tenemos un marco normativo que no es acorde a esa dinámica. En esencia, seguimos teniendo una ley de asentamientos humanos que responde a lo que en aquel momento era la preocupación, un crecimiento explosivo en donde acomodamos a toda esa población, cuando lo que necesitamos hoy son instrumentos que propicien la regeneración, la transformación de la ciudad y que establezcan claramente las reglas de cómo son estas distribuciones de plusvalías. Entonces, bueno, la ciudad que queremos es una ciudad desde luego equitativa, que empareje las condiciones de la población. Si por un lado un rato reflexionamos cómo está el Distrito Federal, la Ciudad de México, prácticamente el oriente, si ponemos como eje la Avenida de los Insurgentes, la parte oriente en general adolece de muchos servicios, es una zona de baja densidad, en condiciones de riesgo, asentada sobre suelos de alta compresibilidad, inundables, con
fallas geológicas, sin suficientes servicios, con carencia de agua, con carencia de equipamientos. Y de la parte poniente, centro poniente, todo en general, claro, siempre con sus excepciones, digamos en la parte poniente con mejores condiciones de infraestructura, de servicios, en los volúmenes de dotación, incluso de satisfactores como el agua. Hay comparaciones extremas de cómo en ciertas zonas de Iztapalapa el promedio de consumo de agua, claro, aquí hay muchos expertos del tema del agua, Juan Manuel Martínez, entre otros, se habla de 20 litros por habitante por día, mientras que en la parte poniente hay puntos que consumen 800 litros por habitante al día. Entonces, bueno, esto demuestra la alta disparidad que tenemos, por ello la necesidad de tener una ciudad equitativa, que empareje estas condiciones. Desde luego siempre ha sido el reto, ¿qué hacemos con el oriente? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo le acercamos esta infraestructura, estos servicios, estas fuentes de empleo? También para evitar estos grandes traslados, pero también por razones de justicia social. Desde luego se busca con todo esto contrarrestar este patrón ineficiente de ocupación del territorio hacia un modelo de ciudad compacta. Cuando hablamos de ciudad compacta no nos estamos refiriendo solamente a Paseo de la Reforma, y no solo son torres de 60 o 70 niveles, nos estamos refiriendo a modelos que pueden ser en algunas zonas de 4 niveles, en otras de 6, de 8, dependiendo de las condiciones de cada zona, dependiendo a veces de valores estético formales, ¿no? Aquellas áreas de conservación patrimonial, pero en general buscaríamos que se propicie la verticalización, la redensificación, para recuperar a esa población que se está yendo hacia la periferia, el redensificar ciertos sectores que también sabemos siempre es motivo de conflicto, a veces sin tener mucha claridad, pero si esto se lo preguntan a los vecinos, pues ellos dicen: esto me significa en automático menos agua, más automóviles, seguramente la llegada de población con otros hábitos, con otras costumbres, ¿no? O sea, todo esto también hay que irlo solventando. El redensificar tiene que venir siempre acompañado de una mejora en la infraestructura. No podemos pensar solamente en incrementar la densidad habitacional sin el reforzamiento de las redes de agua, de drenaje, de proveer de las áreas verdes necesarias. Hay ejemplos muy claros en la ciudad en donde se han dado estos procesos de regeneración, como el caso de Las Granadas, hoy comercialmente conocido como Nuevo Polanco, donde, bueno, el porcentaje de áreas verdes, digo, aquí Alejandro Nissen traerá las cifras más pulidas, pero el otro día me platicaban que es el porcentaje de área verde por habitante es de 60 centímetros por habitante, ¿no? Cuando, bueno, hay normas internacionales de 8 metros por habitante, hay hasta de 12, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de tener estos equilibrios. Una ciudad compacta implica eso. El redensificar implica, por tanto, al verticalizar el proceso, liberar áreas libres que se convierten en espacios públicos, semipúblicos, que generen una mayor vida comunitaria. Pero también una ciudad policéntrica que induzca un poco estos procesos económicos de inversión a tener cubiertos en distintos sectores de la ciudad fuentes de empleo suficientes para que la población pueda acudir a esos sitios sin llegar a estos grandes traslados. En general se viene dando los conceptos de los centros urbanos que nos enseñaron en alguna época en urbanismo, han transitado. Polanco es una alta centralidad metropolitana, con la suma de Nuevo Polanco se refuerza. Entonces esos son los conceptos de centralidades que hoy se tienen. Ya no es solamente la recuperación de estos sitios históricos como Tizapán o como el Tepeyac, que en alguna época se vislumbraban como tal. Entonces, este modelo equitativo, sustentable desde luego, porque tiene que atender el metabolismo que tiene la ciudad, qué hacer con sus recursos naturales, qué hacer con los residuos sólidos, ¿no? Qué hacer con
las 12.500 toneladas de basura diarias que se producen en la ciudad, dónde los alojamos, cómo los reciclamos, qué hacemos con todo esto, ¿no? En fin, hay una serie de temas en materia de sustentabilidad que son de la mayor importancia, toda la agenda que tiene que ver con el cambio climático, desde luego con la calidad del aire, y por otro lado, además de equitativa, sustentable, tenemos que propiciar una ciudad competitiva, que su base económica se refuerce, aún entendiendo que hoy tenemos una ciudad que cada vez consolida más su sector de servicios, más que el industrial, cada vez se pierde más el uso industrial, los antiguos polígonos industriales se han ido transformando, generalmente sin un orden, desde polígonos pequeños, como en el caso de Oceanía o en Iztacalco, hasta grandes polígonos como fue el caso de Las Granadas, que se empezaron a ir todas estas grandes armadoras, un proceso que inició a principios de los 90 y que parecía que era suficiente con establecer que a todos esos predios se les asignara una norma 10 que permitía, en razón del tamaño del lote, determinar cuántos niveles de construcción podían tener, una mezcla absoluta de usos con el HM, el habitacional mixto. Sin embargo, nunca se concibió en aquel momento la necesidad de tener un plan maestro que ordenara estos procesos. Pero también es un proceso que está iniciando ya en Industrial Vallejo. Ya hemos tenido reuniones con la Asociación de Industriales, evidentemente ellos se resisten a que se dé esta transformación, pero tampoco están evolucionando hacia la alta tecnología, hacia otros procesos que hoy demandarían menos suelo que los grandes terrenos que hoy se tienen en Industrial Vallejo, que en realidad están subutilizados. Entonces, ¿qué hacer con esas 800 hectáreas? Entonces, esta parte de la competitividad económica también es algo que debemos de tener presente para apuntalar mejores fuentes de empleo, bien remunerados, que permitan una calidad de vida adecuada para la población de la ciudad. Ya en términos espaciales, estos grandes ejes de una ciudad equitativa, sustentable y competitiva, lo traducimos en lo espacial hacia la ciudad compacta, policéntrica y dinámica, que sería el modelo al cual estamos aspirando y que desde el Programa General de Desarrollo se establece y que estamos bajando en los distintos instrumentos que es necesario actualizar, como mencionaba, desde la propia Ley de Desarrollo Urbano, buscando eventualmente reordenar todos los instrumentos que tienen incidencia en el territorio. Hoy tenemos una sobreregulación, hay un exceso de leyes y de reglamentos, en muchos casos contradictorios, ¿no? En algunos incluso se sobreponen, se han venido dando de manera aislada, y a la hora de repartir las responsabilidades también quedan diluidas, porque ya no se ve a quién le toca. Si eso lo bajamos hasta el nivel de los DROs, de los terceros acreditados, de los PDUs, ya no están muy claros los ámbitos de responsabilidad de cada uno de ellos. Entonces, la conveniencia de reordenar todo ese marco legal y reglamentario en todas aquellas materias que tienen incidencia sobre el territorio. Y de ahí para abajo, en lo programático, me parece que vale la pena hacer ejercicios como el unificar, que siempre ha sido el ánimo, el Programa General de Desarrollo Urbano con el Programa General de Ordenamiento Ecológico, asumiendo que se trata de un mismo territorio, o sea, no es con ciertas reglas la parte verde y con otras reglas la parte gris, o sea, es un solo territorio en el que, ante la ausencia de una política o ante las decisiones en uno de esos lados, acaba teniendo una repercusión. Y hay ejemplos, el caso de la suspendida norma de vivienda, la norma 26, ya por tantos meses, bueno, ha traído consecuencias. O sea, lo que hagamos o dejemos de hacer tiene una repercusión en el territorio. Esa población o se ha intensificado su expulsión hacia la periferia o se ha acomodado en los asentamientos irregulares, se ha desdoblado los asentamientos irregulares en el suelo de conservación. Entonces, todas estas medidas tenemos que tenerlas presentes, así como
No se puede tomar una decisión sin reconocer la responsabilidad metropolitana y por tanto se tiene que asumir conjuntamente con el Estado de México, con el de Hidalgo y el gobierno federal, porque ya aquello que veíamos hace 40 años, que eran, ni siquiera las 16 delegaciones ocupaban el suelo urbano y había 12 municipios del Estado de México. Hoy son las 16 delegaciones, aún las más rurales ya tienen una intensa actividad urbana, son 59 municipios del Estado de México y son 21 municipios del Estado de Hidalgo. Ya estamos hablando de casi 100 unidades político-administrativas, entonces las decisiones tienen que ser conjuntas. Y al interior de la ciudad también los distintos sectores, las distintas dependencias, tienen que tener esta agenda unificada, de otra manera pues se tendrán acciones contraproducentes. A ver, como apenas me diseñaron en este formato, todavía no me alcanzo a familiarizar, Alfredo. Entonces, bueno, aquí viene la compacto, policéntrico, dinámico y equitativo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, en el caso de los programas de desarrollo urbano, todos lo que establecen como meta común es mejorar la calidad de vida de la población, a partir de establecer términos del ordenamiento territorial en distintas escalas, desde instrumentos como el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que define un sistema urbano nacional, cómo se crean estos subsistemas en todo el país, cómo las zonas metropolitanas se convierten en centros de gravedad de sistemas regionales, hasta conceptos de un programa parcial de desarrollo urbano, en donde la definición de ese ordenamiento territorial es lote por lote, a definir cómo es el porcentaje de aprovechamiento, la altura, en algún caso hasta si tiene valor patrimonial, el nivel de intervención. O sea, vamos en estas escalas, pero en todos ellos lo que se busca es ordenar el territorio, establecer una serie de proyectos y de acciones y quiénes son los responsables de ejecutarlos, con instrumentos y con estrategias acordes para estos propósitos. Entonces, estas son las distintas escalas. Primero la escala nacional, la de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que es necesario actualizar. Ya iniciamos un proceso junto con la SEDATU y con las dos entidades federativas colindantes para hacer la actualización, sobre todo a la luz de los proyectos ya anunciados y en marcha, como sería el caso del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, o del tren interurbano México-Toluca. Entonces, simplemente de estos dos grandes equipamientos es necesario hacer una evaluación en el marco de ese programa de ordenación de la zona metropolitana para determinar cómo deben ser estas políticas de aprovechamiento del territorio, cuáles son las carteras de proyectos necesarios que deben ser coincidentes con lo que se determine para su aplicación en el Fondo Metropolitano, que generalmente es un problema que adolecemos, el cómo vinculamos los programas a la presupuestación. Hay todavía un divorcio en el que estos programas, que deberían de ser los rectores para la definición de qué debemos ejecutar en nuestros programas operativos anuales, todavía carecemos de este vínculo. Entonces tenemos el programa de ordenación de la zona metropolitana. Ya a nivel interno de la ciudad reiniciamos el proceso de actualización del Programa General de Desarrollo Urbano, que en mi anterior etapa en la Secretaría como Director General de Desarrollo Urbano habíamos iniciado en el 2007, que no se ha podido concretar, pero lo que busca es tener un instrumento moderno, flexible, que no solamente defina qué es suelo urbano y suelo de conservación, sino que realmente establezca los instrumentos y los proyectos que hagan ciudad, que le den este carácter unitario como ciudad y no depender de la fragmentación que se origina en los programas delegacionales, que finalmente es un problema que al sumarle la carga política que representa que esos programas los administre la autoridad delegacional, bueno, acaba fragmentándose y acabamos teniendo 16 cachitos inconexos que no hacen lógica de ciudad. Entonces, este es el propósito del programa general, en un enfoque incluyente,
hacia todos los sectores a través del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, del cual muchos de ustedes son miembros. Iniciamos este ejercicio en aquel momento, en donde invitamos a todos los sectores, no solamente los que nos consideramos tradicionalmente responsables o expertos en el tema del territorio. Habitualmente en esos consejos nada más nos invitaban a los ingenieros, a los arquitectos, a los urbanistas y ya. Entonces parecía que con eso era suficiente. Hoy todos estos instrumentos los tenemos que construir socialmente, tenemos que construir consensos, sin ellos difícilmente van a ser operativos. En ese consejo iniciamos invitando a 250 participantes, a todos los presidentes de todas las asociaciones, colegios, sociedades, academias que se tenían en la ciudad, a líderes vecinales, a presidentes de cámaras, a diputados no solo locales sino también federales del Estado de México y de Hidalgo. Entonces creíamos que esto permitía ir construyendo un consenso, dando claridad hacia la ciudad que tenemos, porque es diferente de hablar de la ciudad que tenemos desde una óptica macro a hacerlo desde el barrio, desde la colonia, desde las vivencias diarias. Entonces nos parece que despertó mucho interés, llegamos a tener 1,500 participantes en el Conduce, lo cual buscaba unificar esta participación tanto de los expertos, pero también de los ciudadanos, tanto la visión del líder de las tiendas de autoservicio como el del comercio de barrio de cualquier centro de colonia de la ciudad, que al final es la misma actividad, pero desde distintas mecánicas, con distintos enfoques. Entonces, y desde luego con la participación de los especialistas. En aquel momento tuvimos 31 investigaciones de los expertos en cada uno de los temas, insisto, no solo desde lo territorial, también había temas sociales, temas económicos, de rendición de cuentas, que acompañaran este proceso de lo urbano, ambiental, pero desde las ópticas sociales, económicas y sobre todo en términos de gobernabilidad, que esto es un componente que está muy presente a nivel internacional cuando se habla de gobernabilidad. No es solamente tener a todo el mundo controlado y que nadie genere conflictos, no, es establecer mecanismos de comunicación con la sociedad, con los sectores intermedios como los colegios, de manera que se pueda tener una comunicación de ida y vuelta permanente que garantice esa gobernanza, esa gobernabilidad. Entonces, en el Programa General de Desarrollo Urbano estamos reiniciando este proceso, reinstalando el Consejo una vez que la veda nos regrese la vida a todos, porque pues hay cosas que no podemos hacer en este momento, porque todo se ve que tiene un carácter proselitista. Entonces, reinstalaremos el Consejo con el propósito de consolidar este programa general, empatarlo con el programa de ordenamiento ecológico que ya está en este momento en la Asamblea y que es importante homologar ambos instrumentos. El invitarlos en esta reflexión que ustedes hacen como Grupo 2030, en esta revisión que estamos haciendo de todo el sistema de planeación de la ciudad. Hoy tenemos un sistema que habla del programa general, habla de los programas delegacionales y de los parciales, pero también hay un par de figuras más en la ley que son las áreas de actuación de aquellas zonas que tienen una vocación para el reciclamiento o para el mejoramiento, para el desarrollo o para la conservación. Igual en el caso del suelo rural, también tiene su carácter de preservación, de desarrollo agroindustrial, en fin. Pero hay una figura adicional que apareció en la actualización de la ley en el 2010, que son las áreas de gestión estratégica, que trata que estos sectores sean a los que se llegue hasta un nivel de diseño urbano, hasta una cartera de proyectos que ahorita en la exposición sobre la renovación urbana abundaremos. Pero reflexionar qué hacemos con estos niveles de planeación. Evidentemente es necesario tener un programa general, un programa metropolitano, pero la discusión sobre los programas delegacionales me parece que es importante. Hoy, a la luz de esta tercera generación de programas delegacionales, o sea, después de los de 82,
de 87 y 97, bueno, hay esta cuarta que empezó en el 2002, entonces hoy tenemos programas delegacionales del 2005, del 2008, del 2010, del 2011, entonces y hay delegaciones como Coajimalpa que nunca se han podido actualizar, sigue teniendo el mismo de 97. Ahí es donde esta carga política ha determinado, ha influido a que estos procesos asuman características que no garantizan su integralidad con respecto a la ciudad y generalmente se convierten en bastiones de una postura partidista en su momento, ¿no? Héctor, que ha andado en las grillas legislativas, también podría opinar sobre esto, ¿no? Pero tenemos ejemplos como el caso de la delegación Miguel Hidalgo, donde en su momento coincidió que quien dirigía la delegación tenía una visión muy restrictiva y entonces tenemos hoy una delegación en donde prácticamente no se permite nada, está muy castigada, y tenemos una delegación como Azcapotzalco en donde se tienen instrumentos consecuentes con estos procesos de transformación de esos polígonos industriales o la preservación de los pueblos originarios. Entonces tenemos ahí una inconexión aún siendo territorios colindantes. Entonces, ¿qué hacer con este nivel de detalle de los programas de desarrollo urbano? Si pensar más en unidades funcionales, en unidades de ordenamiento como la ciudad central, o sea, tenemos que transitar hacia modelos diferentes. Hoy es una época de reflexión, de repensar la ciudad, de repensar los instrumentos, de rediseñar todo este marco normativo. Y bueno, y en esta agenda hacia la habitabilidad tenemos las zonas de renovación urbana integrada, que fundamentalmente están apoyadas en esta figura de las áreas de gestión estratégica, que también se puede resolver vía sistemas de actuación que prevé la Ley de Desarrollo Urbano, como sistemas de actuación por cooperación, en donde tenemos que ir transitando. Hoy esta renovación urbana que no tenemos jurídicamente, tiene que prever procesos de rehabilitación, de renovación, de regeneración, que permitan rehacer la ciudad. Hay ejercicios en distintas partes del mundo en donde se ha hecho, en algunas ciudades latinoamericanas, en Bogotá, en Medellín, donde su recuperación fundamentalmente ha estado centrada en la transformación de estos núcleos. Hay ejemplos como el de la Ría en Bilbao, que acabó incluso modificándole la vocación a la ciudad, de ser una ciudad industrial, acabó convirtiéndose en una ciudad turística a partir de esa recuperación y de la incorporación del Guggenheim como el elemento emblemático y atractivo. Pero también se ha dado en Londres o en Nueva York o en Buenos Aires con Puerto Madero, de los antiguos astilleros. Entonces, las ciudades son dinámicas, están en permanente transformación, necesitan revocacionarse, redireccionarse, definir nuevos roles con respecto a la ciudad. Entonces, las reglas es que estos espacios logren tener una correcta integración con la ciudad, sean colaborativos con la ciudad, no pueden ser hoyos negros, no pueden ser espacios abstraídos de la ciudad. Hoy estamos impulsando distintas zonas en la ciudad. Hay algunas características que son significativas a nivel internacional. El que estos procesos se aborden de manera incluyente permiten que todos los actores vinculados a esos territorios participen, opinen, que se hagan definiciones consensuadas, que sean acuerdos entre la comunidad, que sean acuerdos con la autoridad, que se establezca cómo se van a distribuir los costos y los beneficios, quién construye o reconstruye las infraestructuras, las vialidades, las áreas verdes que hacen falta. El reto es que sean procesos integrados, que involucren a todos los sectores del gobierno de la ciudad, en algunos casos del gobierno federal. Tenemos ejemplos como el caso de Tacubaya, en donde por su valor estético, su valor histórico de alguno de los barrios,
Estos están sujetos a la posibilidad de convertirse en un barrio mágico, apoyado por la Secretaría de Turismo. Aquí ya se me adelantó la lista. Tenemos el caso de Nuevo Polanco, Las Granadas, para el cual ya tenemos un plan maestro. Se suspendieron todos los trámites, como ustedes saben, en esa zona para poder desarrollar un plan maestro que reordene todo ese territorio, que defina la mezcla de las actividades entre lo residencial, lo productivo, los equipamientos, las áreas verdes, que rehaga en alguna medida la estructura vial, que identifique los sistemas de transporte para hacerlo más funcional. Pero ese plan maestro está acompañado de un plan de financiamiento. ¿Cuánto va a costar todas esas obras de reforzamiento o esos nuevos proyectos de equipamiento? ¿Quién los paga? Y también un tercer concepto es la operatividad de ese plan maestro, garantizar que procesos como este, que pueden durar 15, 20 o más años en su proceso de transformación, cuenten con una estructura operativa, con un ente operador que esté vigilando, monitoreando y cumpliendo ese plan maestro. Una estructura administrativa que puede ser pública, privada o público-privada, que garantice esta continuidad. Tenemos el caso de la Colonia de los Doctores, en donde a partir de la presencia de grandes equipamientos públicos del gobierno de la ciudad, como la Secretaría de Finanzas o la Procuraduría de Justicia o los tribunales o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, escuelas, en fin, se tiene la posibilidad de hacer proyectos de conversión que permitan detonar la recuperación del espacio y atraer inversión, sobre todo de vivienda, para que se aproveche la centralidad que significa la Colonia de los Doctores en un concepto que le denominamos ciudad administrativa, buscando que la población, los empleados del gobierno de la ciudad, tengan la posibilidad de vivir en cercanía a su lugar de trabajo. Tenemos el distrito San Pablo, que está delimitado por Avenida Fray Servando, por Pino Suárez, por Circunvalación y por San Pablo, en donde se reúnen condiciones también de combinación de equipamientos y de posibilidad de vivienda. Se convierte como en un articulador entre la zona de Tlaxcuaque y la zona de la Merced, para la cual también hay un plan maestro. Recordarán que se promovió un concurso para desarrollar el plan maestro que establezca ese plan de rescate de la Merced, no solo el tema que aún siendo central de la recuperación de la nave mayor, que fue incendiada y que hoy sale la nota que se identificó que tiene riesgo estructural la techumbre, que de todos modos habría que repararla, pero no quedarse solamente en la intervención de un inmueble aislado, sino en la posibilidad de recuperación de todo un sector tan importante para la ciudad, que desde luego no es sencillo. Hay muchos intereses alrededor de esto, pero también se vio la oportunidad de que con ello se pudiera hacer la regeneración de todo el sector. Tenemos lo que se ha venido anunciando de las ODES, la Ciudad de la Salud, aquí muy cerca en la zona de los hospitales, que pues en su época el arquitecto Villagrán y el doctor Subirán hicieron sus planteamientos, definieron todos esos institutos, pero me parece que era otra la circunstancia de la ciudad, la manera de operar, y es conveniente que se propicie una articulación de todos estos elementos y se potencialice su papel en esa área de influencia inmediata. Tenemos algunos predios del gobierno de la ciudad, como la planta de asfalto, que será reaprovechada hacia un parque, hacia el desarrollo de equipamientos comunitarios, de equipamientos de innovación, de ciencia y tecnología, que también se están trabajando. Los propios CETRAMS, que son articuladores de toda esta búsqueda de una integralidad en los sistemas de transporte, pero en sí mismos se convierten en puntos generadores de actividad y detonantes de la recuperación de ciertos sectores de la ciudad. Lo que ya mencionaba, el tema del aeropuerto, el tema de la llegada en Santa Fe y en observatorio del tren México-Toluca, que desde luego tiene un efecto urbano. O sea, estos equipamientos no pueden concebirse de manera aislada, aún cumpliendo con su función básica de ser puntos de intercambio.
tienen un efecto urbano y tienen que tener una lógica de regeneración de todo este sector. Digamos, un poco este es el menú que traemos en esta agenda urbana hacia la habitabilidad, en temas desde lo macro, en estos acuerdos de carácter metropolitano, en términos de la planeación integral de la ciudad, un nivel intermedio que tiene que ver con toda esta transformación de estas áreas de gestión estratégica, de estas zonas de intervención que por su nivel de deterioro, por su ubicación o por su revocacionamiento necesario, por haber agotado ya sus ciclos económicos, la actividad originaria, pueden ser espacios en donde finalmente se materialice ahí todos estos conceptos de planeación. Y un tercer nivel que no viene aquí en la presentación, que tiene que ver con el día a día de la gestión de autorizaciones, en el que hemos iniciado con el anuncio de algunas medidas como lo del certificado digital de usos del suelo, que permitirá de manera remota, hoy para 5 delegaciones solamente, pero estamos en este proceso de completar en el resto del año las 11 que faltan, en donde desde su oficina ustedes puedan tramitar su certificado de uso del suelo, asumiendo que finalmente es un documento de carácter informativo, que lo único que hace es plasmar lo que la Asamblea Legislativa autorizó vía los programas de desarrollo urbano. Entonces eso es lo que se formaliza. Creemos que de esa forma estos 80,000 certificados que se tramitan al año, pues se puede crear un ambiente más amigable, más funcional para los usuarios, que no tengan que acudir a la Secretaría a tramitarlo, sino que lo pueden hacer desde sus oficinas, desde su casa, imprimirlo con los candados tecnológicos necesarios para que en lugar de Santo Domingo ahora no sean los hackers los que hagan su trabajo, tratando de darle mucha transparencia, certidumbre, rapidez en la toma de decisiones que alguien tenga que hacer como desarrollador, pero también como combate a la corrupción. O sea, el quitar personajes intermedios que acaban ahí deformando y construyendo toda una leyenda urbana, ¿no? Pero también anunciamos en esos días la instalación del área de atención ciudadana para la integración de manifestaciones de construcción, entendiendo que la competencia para el registro de las manifestaciones de construcción lo tienen las delegaciones, pero de común acuerdo con el Colegio de Arquitectos se instaló en el espacio que se tiene en Avenida Veracruz 24, esta área de atención ciudadana, en donde se revisarán, o se están ya revisando algunos proyectos. Lo que se hace es validar o visar que la interpretación que se hizo de esos proyectos, vía los DRO, los corresponsables, todos los que tengan que intervenir, con el apoyo de una terna, no solo del colegio, sino intergremial, porque bueno, pues el sentido es instalar también en esta sede un área de atención ciudadana, aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, en donde con esta revisión de los expedientes se dé certidumbre, porque hoy el tema es de certidumbre, que el inversionista sepa que lo que está registrando no se lo van a parar, de certidumbre normativa y de certidumbre social, también para que este cuestionamiento permanente que se hace si todos los permisos que obtiene el cártel inmobiliario están bien logrados o no. Entonces, de esa manera me parece que se logra tener credibilidad en el sector para todos los que estemos adentro, estemos afuera. Finalmente es un trabajo en equipo y nos parece que será de la mayor importancia el darle esta transparencia en las autorizaciones, que acorte los tiempos. En el mismo sentido estamos trabajando en otras materias de autorizaciones como los impactos urbanos, los impactos ambientales, intentando articular, homologar para que funcione como un solo estudio o como una sola evaluación, entendiendo que en lo sustancial son coincidentes, los temas son muy coincidentes, lo son también lo que hoy prevé la ley de movilidad, que son estos estudios de movilidad. Entonces, de manera que se pueda pensar en un solo proceso, en una sola evaluación, para acortar tiempos, hacerlo lo más digital posible, para que también esto permita la rapidez y transparencia
de todos los procesos. Digamos, este es el tercer nivel que busca que todo esto que dice la planeación y los planes maestros, que al final aterriza en si puedo o no puedo hacer el proyecto que pretendo y si lo puedo hacer en los tiempos previstos, si lo puedo comercializar o no, todo lo acortemos, todo esto como una gran visión de lo que buscamos como una mejor ciudad. Entonces, agradeciendo su atención y también atento a cualquier comentario que hagan.